Ojalá hubiera aprendido esto antes de empezar a invertir y perder tanto dinero en el intento. Esto es el rendimiento que tuvo en un año. Yo estoy un poco más loco y me gusta el riesgo. ¿Qué es mejor cuando uno está empezando y no tiene mucha idea? En este video te lo voy a explicar para que lo entiendas y lo veas dentro de un broker de una forma muy simple, que todo el mundo va a poder hacerlo. Si no tenés mucha idea sobre inversión, te recomiendo no comprometer demasiado dinero en acciones, bonos o en cualquier tipo de activo. Este mensaje que deja Gonzalo a una suscriptora respondiéndole me parece una maravilla. Me encanta que se ayuden entre ustedes. Por eso este video va dedicado para Gonzalo. El próximo comentario y video puede ser dedicado a vos, así que comenta este video. Mira lo que dice: si eres muy nueva, lo mejor sería un fondo común de inversión. Allí mismo, busca los que digan poco riesgo o esos que salen en verde. Fíjate que el fondo invierta en letras o bonos SER, o ambos. Es la mejor opción, diría. Y no sé si es la mejor opción, pero sí es una opción excelente un fondo común de inversión, conocido como FCI dentro de cualquier broker, que junta un montón de otro tipo de inversiones donde las maneja otra persona, un asesor financiero, que les viene muy bien a todos aquellos que no tienen mucha experiencia. Así que vamos a mostrar algunos dentro del broker YOL Invertir Online, aunque van a poder encontrar esto en Cocos Capital, Balance o cualquier otro broker que ustedes tengan. Los fondos comunes de inversión están en todos lados. Y por cierto, este video no está siendo ni va a ser patrocinado por YOL Invertir Online ni Cocos Capital. Así que dejen un buen like y un comentario. Y no se olviden de suscribirse, porque yo los voy a ayudar a que aprendan a invertir. En YOL vamos a encontrarlo justamente acá. Vas a cotizaciones y una vez que estás en esta página te encontrás todo lo que podés hacer. Dale a fondos. En fondos te aparece lo que decía Gonzalo: horizonte de inversión, corto plazo, mediano plazo, corto plazo, largo plazo. Esto está más que claro si es que ya me seguís hace tiempo. Pero si le das a variación te vas a poder encontrar lo que está subiendo y lo que está bajando. Esto es el rendimiento que tuvo en un año, por ejemplo. Y esto es lo que rindió en porcentaje este último mes. También te cuenta quién es que administra estos fondos. En este caso es Superbill. Acá te vas a encontrar tipo y moneda. Si le das clic vas a poder ver que son plazos fijos en pesos, renta fija en dólares, renta fija en pesos, y podés suscribir al que vos quieras. Por ejemplo, si estuvieses buscando algo que fuese renta fija en dólares en corto plazo, acá tendrías el precio, lo que está variando ahora mismo, lo que rindió en el último mes y lo que rindió en lo que va de año. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos le damos clic acá. En la siguiente página te va a decir que tenés la opción de suscribirte a este fondo común de inversión, y acto seguido pasamos a esta página, que sería la que nos dice qué es lo que tiene este fondo de inversión. El símbolo o ticker es este que estás viendo acá, por si lo querés buscar directamente en el buscador. El último valor operado es de $1.09 con una variación de menos 0,05%, y el rescate de este fondo, si lo quisieras traer de vuelta a tu cuenta, son 24 horas. Todo muy claro. La inversión mínima son $5. Esto sería lo importante. El horizonte de inversión es a corto plazo. Y para reforzar lo que decía Gonzalo, acá te dicen que están invirtiendo. El fondo invierte en valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros de renta fija o variable de carácter público o privado, nacionales o extranjeros, con un perfil conservador. Quiere decir que es de poco riesgo. Y si sos muy nuevo, cuando se habla de algo conservador es de muy poco riesgo. Ahora te voy a mostrar dentro de YOL, y después vamos a pasar a mostrarlo dentro de Cocos Capital, por si tenés el otro broker, lo que es un fondo de inversión un poco más riesgoso. Y ahora vas a ver cuáles son los activos que se encuentran dentro de un fondo común de inversión mucho más agresivo, con lo cual tenés más riesgo de perder. La decisión es de cada uno. Acordate que esto no es una recomendación de lo que vos tenés que hacer. Es un video informativo, donde no te va a quedar absolutamente una sola duda de cómo funciona. Este, por ejemplo, es otro fondo de renta fija en dólares con otro símbolo y ticker que lo estás viendo en pantalla, donde, por ejemplo, el último monto operado de esto es $1.34 y la variación en este caso es positiva de 0,05% y el rescate es en 48 horas.
un día más que el anterior. La inversión mínima son $5. Igual que el anterior. Esto es a corto plazo, pero en este caso busca optimizar el rendimiento de un portafolio diversificado de inversiones en instrumentos de renta fija, públicos y o privados en dólares. Y acá viene lo que es distinto. El perfil de inversor es moderado. Una vez teniendo en claro esto, ya sabes que el perfil conservador es de poco riesgo, el moderado es un riesgo medio y el de alto riesgo no hay mucho más que explicar. Tiene probablemente más volatilidad y puede variar tanto para bien como para mal. Si varía para mal, vas a estar perdiendo plata. Es una cuestión de riesgos a asumir cada uno. Vamos a verlo en Cocos Capital, dónde es que están por si no sabes usar la plataforma. Si querés invertir en Cocos Capital tenés que ir a donde dice mercado y acá le das clic y vas a encontrarte CDRs, acciones, bonos públicos, obligaciones negociables, letras, caución, fondos de inversión. Una vez que le das clic acá te vas a poder encontrar todos los que tiene, como Coco RMA, Coco ACCA y Coco A. Y acá te dice el rendimiento anual, que en este caso sería más o positivo en 29,14%, que hay que ver si le gana a la inflación, eso es un cálculo que tenés que sacar vos, y el rendimiento mensual, que es positivo en verde de 1,36%. El rendimiento del último año es de 10,82%. Acá te dice muy claro, riesgo bajo, riesgo alto, riesgo bajo, medio y medio. También te dice el plazo de rescate, que en este caso el de riesgo alto son 24 horas y en el de riesgo medio 24 horas. Después es cuestión de que le des clic y veas lo que tiene cada uno de ellos. Vamos a entrar en el clásico de Cocos. En este fondo de inversión, como podés ver, yo tengo algo puesto de inversión, un dinero que tenía revoleado ahí, y acá te dice más o menos cuánto es lo que tiene de patrimonio, la liquidez y lo que tiene: plazo fijo en Banco Macro, obligación negociable de Banco Galicia, obligación negociable de Banco Nación, BBVA, Banco Santander, plazo fijo en Patagonia y una liquidez del 29,60%. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de un plazo fijo, invirtiendo en una cartera diversificada en instrumentos de renta fija con una duration objetivo de hasta 6 meses. Acá podés agregar o retirar. Muy simple. Esta información clara, rápida y muy concisa le va a venir muy bien a todo aquel que no tenga mucha idea. Para todos aquellos que tal vez consideran que los fondos comunes de inversión puedan ser una buena opción, me gustaría leerlos en los comentarios y ver qué opinan. Si es una buena idea, es una mala idea, pondrían una pequeña parte, qué porcentaje de su dinero o capital invertirían en un fondo común de inversión y qué otra parte lo harían en otro tipo de activos con más riesgo. Si querés saber, y por ahí te estás haciendo la pregunta, si yo tengo fondos comunes de inversión, sí, claro que sí, pero no en la mayor parte de mi portafolio. Yo estoy un poco más loco y me gusta el riesgo, por eso voy con otro tipo de activos que son un poco más peligrosos a la hora de invertir, pero que me dan mucha más ganancia. Eso es porque estudio el mercado y veo las oportunidades precisas para comprar y vender, y así poder hacer una diferencia en una empresa, aunque sea incluso mala o de no muy alto renombre dentro del mercado. Pero bueno, eso es ir un poco a lo kamikaze. Te invito a que puedas ver la serie que estoy haciendo de 50 videos de cómo empezar a invertir desde casa. Hice un montón de reels en las redes sociales donde van a poder encontrarse pasos básicos que ustedes deben cumplir para poder empezar a invertir y no pifiarla, o al menos no tanto. Te invito a seguirme ahora mismo en mis redes sociales como Instagram y TikTok, donde vas a poder encontrarte más contenido para que aprendas a invertir de una forma sencilla, gratuita y fácil. Y por acá te van a estar saliendo otro montón de videos donde vas a poder seguir viendo contenido de mi canal. Nos vemos la próxima.